Han pasado poco más de 3 años desde que la amenaza de Kohler fue erradicada, y la Tierra ha disfrutado de una era de prosperidad. Sin embargo, los guerreros Z no se han dormido en los laureles. Aunque algunos han encontrado nuevas vocaciones, el espíritu de lucha sigue más vivo que nunca. Muchos de los guerreros humanos, sintiendo que habían alcanzado el pico de su potencial físico, decidieron diversificar sus vidas. Krillin cumplió su deseo de una vida estable al unirse a la fuerza policial. En su labor diaria conoció a una joven mujer de la cual se enamoró y con quien ahora comparte su vida. Tensinan y Chaoz se retiraron a la soledad de las montañas, dedicándose exclusivamente a la invención y mejora de técnicas. Por su parte, Yamcha, junto a su inseparable amigo Puar, logró entrar en las ligas mayores de béisbol, utilizando sus reflejos sobrehumanos para convertirse en una leyenda del deporte mientras sigue entrenando para no perder su agudeza. Sin embargo, el maestro Roshi se negó a aceptar sus límites. Al alcanzar su tope de poder, empezaría a mejorar sus técnicas los primeros años y en el último año se centró en buscar la manera de perfeccionar su estado de máximo poder y con mucho esfuerzo no solo logró dominar esa forma musculosa, sino que encontró algo nuevo, mucho más eficaz y poderoso. Eso por parte de los humanos artistas marciales. Ahora pasemos con los demás quienes tras descubrir el estado del Super Saiyajin, Goku y Gohan han pasado estos años entrenando constantemente en esa forma, buscando que sus cuerpos se acostumbren al flujo de energía para eliminar el desgaste innecesario. Piccolo se ha mantenido a la par de ellos, sirviendo como el pilar de disciplina en sus sesiones. Raditz y Nappa, conscientes de que no podían quedarse atrás, se enfocaron en fortalecer su estado base. Pero su mayor logro fue la creación de la técnica Omega Blitz. Una maniobra similar al Taioken pero que, en lugar de cegar, refleja y concentra los rayos luz directamente en sus propios ojos, permitiéndoles transformarse en Ozaru de manera instantánea y controlada. En la corporación Cápsula, Bulma y Olon repararon las armaduras Zenith V4, recuperando las fuentes de energía ilimitada y un poder defensivo muy superior. Pero la mayor alegría para la familia fue el nacimiento del segundo hijo de Goku y Bulma, el pequeño Trunks, quien actualmente tiene apenas 2 meses de vida. Mientras la paz reinaba en la Tierra, una nueva amenaza se gestaba en el espacio. Los antiguos subordinados de Turles encontraron un nuevo y terrible amo, Lord Slug. Con el objetivo de restaurar su gloria, Slug puso rumbo al planeta Namek, llegando tras 2 meses de viaje. La invasión fue despiadada. Slug capturó a los guerreros namekianos y al gran patriarca, y mientras iba reuniendo las esferas del dragón iba acabando con los namekianos inútiles como niños y ancianos. Y una vez reunidas las esferas, Slug diría las palabras mágicas para invocar a Porunga. Takaraputo Poporirun Pupirito Paru. Las esferas empezarían a brillar, el cielo se oscureció y desde las esferas salió un imponente dragón mamadísimo. Este era Porunga. Puedo cumplirte 3 deseos, dime cuáles son, diría Porunga. Entonces en el idioma namekiano Slug pediría sus 3 deseos. Como mi primer deseo pido rejuvenecer a mi mejor momento, pero sin afectar el poder que he conseguido con los frutos, sino que se una con mi antiguo poder de joven. Para mi segundo deseo pido que los frutos del árbol sagrado no tengan limitaciones de poder ni efectos secundarios negativos. Y por último deseo conocer la ubicación de los planetas con mayor energía vital para seguir plantando el árbol. Esos deseos son muy fáciles, diría el dios dragón, para que sus ojos empiecen a brillar cumpliendo todos sus deseos para después desaparecer. Ahora presentaré el nivel de poder de Slug, desde antes de consumir las frutas. En su estado de anciano y sin ingerir frutas, Slug tenía un poder de 400.000 unidades. Tras consumir algunos de los frutos, su poder escaló a 1.500.000. Al cumplir su deseo de rejuvenecer, su fuerza natural alcanzó los 3 millones. Sin embargo, buscando un poder absoluto, realizó la asimilación namekiana con todos los guerreros del planeta, alcanzando la impresionante cifra de 200 millones de unidades. Tras 4 días de haber plantado el árbol sagrado, el cual ya había succionado casi toda la vitalidad de Namek, una nave masiva aterrizó en el planeta. Se trataba de King Cold, quien buscaba las esferas para vengar a Freezer y Kohler. Al encontrarse con Slug y ver a los desertores de Turles, Cold estalló en furia. ¿Por qué sirven a este sujeto si pertenecen al ejército de mi hijo?, rugió Cold, lanzándose al ataque. A pesar de tener un poder de 70 millones, King Cold no fue rival para los 200 millones de Slug. El namekiano lo dejó humillado en el suelo en cuestión de segundos. Viendo su muerte de cerca, Cold suplicó por su vida y aceptó unirse a Slug.
El Namekiano aceptó bajo una condición. Colt debía eliminar lo que quedaba del ejército de los demonios del frío para evitar cualquier rebelión interna. Así, durante estos 3 años, este nuevo grupo se ha fortalecido únicamente a base de las frutas, confiando ciegamente en el poder fácil que éstas les otorgan sin necesidad de entrenar un solo día. Ahora en la actualidad la tranquilidad de un mediodía soleado fue interrumpida por las alarmas globales. En las pantallas de la capital del oeste y en cada televisor del mundo, las noticias informaban con desesperación. Un asteroide de dimensiones catastróficas se dirigía hacia la Tierra a una velocidad imposible. Sin embargo, en el mirador de la corporación Cápsula, los guerreros Z no miraban las noticias, sino el cielo. Ellos podían sentirlo. No era un asteroide inhabitado, sino un cúmulo de energías oscuras y masivas que hacían que el aire vibrara con una presión insoportable. Eso no es un asteroide, sentenció Goku, ajustándose las botas de su traje. Se sienten varios Kis malignos dentro de él, tenemos que ir deprisa. El grupo se movilizó de inmediato. Goku, Piccolo, Gohan, ahora de 10 años y con una mirada mucho más madura, Raditz, Nappa, Tenshinhan, Krillin, Yamcha, el maestro Roshi y Chaoz se elevaron en vuelo coordinado. Bulma se quedó en la seguridad del laboratorio cuidando del pequeño Trunks, pero envió a Puar y Olon como soporte, ambos equipados con las armaduras Zenith V4 de última generación. Al llegar a la atmósfera superior, el supuesto asteroide comenzó a brillar intensamente. De repente, la roca se partió en 1000 pedazos, revelando en su interior una nave de diseño orgánico y oscuro, decorada con el emblema de los nuevos conquistadores. La compuerta se abrió y una rampa de luz descendió. De la nave emergieron las figuras que habían aterrorizado a la galaxia durante los últimos 3 años. Lord Slug, ahora joven y rebosante de vitalidad. King Cold, caminando un paso por detrás con una expresión de resentimiento contenido. Y los antiguos subordinados de Turles. Amon, Daiz, Kakao y los gemelos Rasin y Lakasei. Pero lo que más llamó la atención fueron 3 seres de aspecto extraño y amenazante que flanqueaban a Slug. Sus 3 hijos, Angela, Winx y Metamacha. Olon y Puar activaron los escáneres de sus armaduras de inmediato para analizar la situación. ¡Maldición!, gritó Olon golpeando el lateral de su casco. Mis sensores están fallando. Al intentar leer a Slug y a esos 3 que están con él, el sistema arroja un error de lectura. Su poder está fuera de los parámetros de escala. La tensión era palpable. Los niveles de poder de los defensores se habían disparado tras años de riguroso entrenamiento. Piccolo, 1000 millones. Goku, 120 millones en estado base y 6500 millones en Super Saiyajin de 4º grado. Gohan, 150 millones en estado base y 8250 millones en Super Saiyajin de 4º grado. Raditz, 100 millones en estado base. Nappa, 100 millones en estado base. Tenshinhan, 100 millones. Krillin, 80 millones. Yamcha y el maestro Roshi, 70 millones. Chaoz, 50 millones. Olon y Puar, Zenith V4, 400 millones cada uno. Slug dio un paso al frente, inhalando el aire de la Tierra con una sonrisa de satisfacción. ¡Qué planeta tan exquisito!, dijo Slug, su voz era profunda y autoritaria. Puedo sentir la vitalidad de este mundo. Será el suelo perfecto para que nuestro árbol sagrado dé sus mejores frutos. King Cold miró a todos con odio puro. Así que ustedes fueron los causantes de la muerte de mis hijos. Slug, permíteme ser quien los torture antes de que el árbol los consuma. Slug soltó una carcajada. Haz lo que quieras con los débiles, Cold. Pero los Super Saiyajin me pertenecen. Mis hijos, Angela, Winx y Metamacha, junto con los demás se encargarán de limpiar el campo de batalla. Angela, el más esbelto de los 3, se adelantó con una elegancia letal. Es hora de ver si los rumores sobre los guerreros de este planeta son ciertos, dijo, lanzando una ráfaga de energía hacia el grupo como señal de inicio. Prepárense todos, gritó Goku, mientras su aura dorada estallaba de golpe, iluminando el cielo. No dejen que se acerquen a las ciudades. La batalla por la supervivencia de la Tierra había comenzado. Los estallidos de Ki iluminaron el firmamento mientras los guerreros Z se lanzaban contra los invasores en una danza de golpes y explosiones que hacía temblar la atmósfera misma. El campo de batalla se ha convertido en un caos de ráfagas cromáticas y estruendos que agrietan la corteza terrestre. Mientras los líderes chocan, la verdadera maestría marcial se despliega en los flancos. En el sector sur, Tenshinhan y Chaoz se enfrentaban contra Winx, 200 millones, y Daiz, 280 millones. Winx se lanza en picada con sus alas endurecidas como cuchillas.
Tensinan no retrocede. Utiliza un Zanzoken para aparecer sobre él, conectando un golpe de martillo con ambos puños. Daiz intenta interceptar con su hacha de energía, pero Chaoz, con las venas de su frente marcadas por el esfuerzo, extiende sus manos. Detente. La telequinesis congela a Daiz en el aire por 2 segundos vitales. Tensinan aprovecha y desciende con un rodillazo que hunde el pecho de Daiz, enviándolo contra las rocas antes de rematar con un Kikō de baja potencia para mantener la distancia. Mientras tanto, Krilin y el maestro Rossi se coordinan para luchar en contra del gigante Amon, 300 millones. Amon lanza su ataque de giro devastador, convirtiéndose en un ciclón de puñas. Rossi, en su forma de máximo poder, muestra una agilidad impropia de su tamaño. Se desliza por debajo del gigante, conectando puntos de presión en sus tobillos para desestabilizarlo. Krilin, aprovechando el desequilibrio, lanza 3 Qianzan que no van directo al cuerpo, sino que cortan el suelo bajo Amon. Cuando el gigante cae en la zanja, Yamcha lanza su Sokidan, controlando la esfera de energía con movimientos de dedos precisos para que golpee repetidamente la cara de Amon como un martillo neumático. En cambio, en el centro del valle, el rey Cold, 3.500 millones, se encuentra enfrentando a los Saiyajins traidores y Piccolo. Vaya ustedes me vienen a enfrentar, pero no se crean la gran cosa mugrosos Saiyajins, ahora soy mucho más fuerte que mis 2 hijos juntos Raditz y Nappa sabiendo que no podían hacer nada en estado base, empezarían a juntar energía en sus ojos y ambos gritarían Omega Brutes. Empezando a transformarse en su forma Ozaru, alcanzando los 1000 millones de poder, ahora si Piccolo acabemos con él, Piccolo asentiría y todos se lanzarían al ataque. Raditz Ozaru y Nappa Ozaru se movían con una coordinación aprendida en décadas de conquista planetaria. Raditz barre el suelo con su cola masiva, obligando a Cold a saltar. En el aire, Nappa lo recibe con un manotazo descendente que lo estampa contra la tierra. Cold, furioso, carga un rayo de la muerte desde su dedo, pero Piccolo se interpone, extendiendo sus brazos. Granada infernal. Decenas de esferas de ki rodean a Cold. Piccolo cierra los puños y todas las esferas convergen en el tirano. Cold sale de la explosión con la armadura agrietada, solo para ser recibido por un doble rayo de energía disparado desde las bocas de los 2 Ozarus. La presión combinada de todos hacía que pudieran estar en igualdad de condiciones con el tirano. En lugar más apartado Olon y Puar mantienen el combate aéreo más sofisticado de la historia. Medamacha, 400 millones, lanzaba sus mini clones para adherirse a las armaduras. Sin embargo, Olon activa el pulso electromagnético de la Zenith V4, evaporando a los clones antes de que drenen energía. Kakao, 350 millones, intenta un ataque por la espalda con sus propulsores cibernéticos, pero Puar cambia la configuración de su armadura a modo persecución, desplegando drones que disparan ráfagas de plasma, obligando a Cyborg a realizar maniobras evasivas extremas, mientras Olon le dispara un cañón de protones desde el pecho. En el epicentro, Goku y Gohan en Super Saiyajin se enfrentan la muralla que es Lord Slug, 16.000 millones. Goku corriendo por la superficie de una montaña, ganaba impulso para lanzarse como un proyectil dorado. Slug estira su brazo para atraparlo, pero Goku gira en el aire, usando una ráfaga de ki desde sus pies para impulsarse lateralmente y al mismo tiempo Gohan aparecería por el otro lado, conectando una combinación de puñetazos en las costillas de Slug. El Namekiano ni se inmutaría y lanzaría un revés que Gohan bloquea con ambos brazos, siendo arrastrado cientos de metros por el impacto. Goku, aprovechando que Slug está centrado en Gohan, se lanza rápidamente, conectándole una patada en la nuca con todo su peso. Sin embargo, esto apenas hizo que Slug apenas moviera la cabeza y con una rapidez aterradora, el Namekiano sujeta la pierna de Goku y lo azota contra Gohan, quien venía de regreso. Los 2 Saiyajins chocan en el aire, cayendo pesadamente mientras Slug carga una esfera de energía oscura en cada mano. Es inútil que intenten coordinarse. Se burla Slug. Mi poder es superior a la suma de sus esfuerzos. Sientan el peso de una raza entera en mis puños. Slug lanza las esferas, creando una explosión que envuelve todo el campo de batalla, dejando a los Super Saiyajins en una situación desesperada. El campo de batalla es un hervidero de energía agotada y metal retorcido. Los defensores de la Tierra, empujados a sus límites absolutos, han comenzado a sobreponerse a sus enemigos mediante una voluntad inquebrantable. En el frente de los humanos, la coordinación superó al poder bruto. Tensinan, con las manos temblando por el esfuerzo, fijó su mirada en Daiz y Winx. Mientras Chaoz utilizaba su telequinesis para desviar un ataque mortal dirigido a su compañero, Tensinan liberó un Neo Kikō de máxima potencia.
La explosión no solo borró a raíz del mapa, sino que la onda de choque desintegró las alas de Winx, dejándolo a merced de un impacto final. Simultáneamente, Krilin y Yamcha realizaron una maniobra combinada. Yamcha huyó su Sukidan para golpear los puntos de articulación del gigante Amon, mientras Krilin, aprovechando la apertura, lanzó un doble Qianzan giratorio. Los discos de energía cortaron las defensas de Amon y de los gemelos Rasin y Lakasei, quienes intentaron protegerse en vano. Con un grito de victoria, los últimos subordinados de Turles cayeron, dejando a los humanos jadeando y con sus reservas de ki bajas. Con Olon y Puar, estos llevaron sus armaduras al punto de ignición. Medamatcha y el Cyborg Cacao lanzaron una ofensiva desesperada, pero las Zenitube 4 activaron el protocolo de sobrecarga. En una coreografía de acero y fuego, Puar logró inmovilizar a Medamatcha mediante un campo de fuerza de corto alcance, mientras Olon disparaba un rayo concentrado. El estallido resultante vaporizó a los dos invasores, pero dejó las armaduras de nuestros amigos humeantes y con los sistemas de las armaduras algo dañadas. Mientras Goku y Gohan seguían intercambiando golpes devastadores contra la muralla que era Slug, una figura se movió con una calma sobrenatural entre el caos. El maestro Rossi, utilizando su forma de máximo poder perfeccionada, no mostraba signos del cansancio que agobiaba a los demás. Su control del ki era tan perfecto que no desperdiciaba ni una gota de sudor. Viendo que el frente en contra de King Cold estaba estancado, Rossi se dirigió hacia allí con una velocidad que sorprendió incluso al tirano. La presión que emanaba el Rey Cold era asfixiante. Al ver llegar a Rossi y a las maltrechas armaduras de Olon y Puar, Piccolo gritó con desesperación: «Váyanse de aquí. No pueden hacer nada contra este monstruo, su poder es de otro nivel». Rossi, sin embargo, aterrizó con una parsimonia absoluta. Se quitó las gafas de sol, revelando una mirada de una serenidad que helaba la sangre. «No se confundan, muchachos», dijo el anciano con una voz que resonó en todo el valle. «No son los únicos que han estado evolucionando. Hace 3 años, cuando Cooler nos masacró y que Goku y Gohan alcanzaran el Super Saiyajin, me sentí un inútil y decidí buscar una manera de encontrar algo parecido». Rossi cerró los ojos. El viento se detuvo. El Saiyajin necesita la ira para romper su límite. Pero el humano necesita voluntad. De pronto, un estallido de luz blanca pura envolvió al maestro. No hubo una explosión de músculos grotescos. Al contrario, su figura se volvió más definida y equilibrada. Su vello facial y su poco cabello se elevaron, brillando en un tono plateado reluciente. Un aura similar a una llama blanca, limpia y carente de ruidos, lo rodeó. Sus ojos se abrieron, brillando en un azul claro cristalino. Había nacido el Human Breaker. Una transformación superhumana que estaba escondida en sus cuerpos por el deseo que Bulma había pedido a Shenlong, esperando ser despertada por quien alcance la maestría entre su cuerpo, espíritu y mente. Gracias al equilibrio perfecto entre su energía espiritual y su cuerpo, Rossi pudo despertar esta forma, la cual multiplica su poder 65 veces y sin desgaste de energía como el Super Saiyajin, disparando su poder de 70 millones a unos asombrosos 4.550 millones. Superando por mucho al Rey Cold. Cold retrocedió, aterrado. ¿Qué es esta presión? Eres solo un viejo decrépito. Rugió, lanzando una supernova de energía. Rossi no se movió. Con un control de ki milimétrico, extendió una mano y desvió el ataque como si fuera una pluma. Con un estallido de velocidad que dejó una estela plateada, Rossi apareció frente a Cold. «Esto es por mis alumnos», sentenció. Rossi conectó un golpe en el estómago que hundió la armadura de Cold, seguido de una ráfaga de golpes que el tirano no podía ni ver. Raditz y Nappa, en su forma Ozaru, aprovecharon la apertura para sujetar las piernas de Cold, hundiéndolo en el suelo. «Kamehameha», gritó Rossi, liberando un torrente de luz blanca que consumió el cuerpo entero de Cold, desintegrándolo completamente. El rey de los demonios del frío explotó en una nube de polvo estelar. El linaje de los demonios del frío había terminado. Mientras tanto, la situación con Slug era desesperada. Goku y Gohan, con sus auras de Super Saiyajin parpadeando por el agotamiento, estaban de rodillas. Slug tenía una mano en el cuello de cada uno, levantándolos del suelo. «Son persistentes, pero este es el fin», dijo Slug, acumulando energía en sus palmas para vaporizarlos a quemarropa. «Sus muertes serán el abono para mi árbol». Justo cuando Slug iba a cerrar sus puños, una ráfaga de misiles de plasma de las Zenitube 4 de Olon y Puar impactó en su rostro, distrayéndolo. «Suéltalos, basura verde».
Gritó Olon desde su sistema de altavoces. Slug, furioso, iba a lanzar un ataque para borrarlos del cielo, pero fue frenado en seco por un impacto colosal. Raditz y Nappa Ozaru aterrizaron a sus costados, golpeando el suelo con tal fuerza que crearon un terremoto, mientras Piccolo lanzaba una ráfaga de granadas infernales que rodearon al Namekiano malvado. Finalmente, una figura plateada aterrizó entre Goku y Gohan. El maestro Roshi, en su estado Human Breaker, los miró de reojo con una sonrisa tranquila. Buen trabajo, muchachos. Ahora, descansen un momento. La Tierra todavía tiene muchos guerreros de pie. Slug soltó a los Saiyajins y retrocedió, limpiándose el polvo de su hombro, mirando con curiosidad y desprecio al grupo que lo rodeaba. Estaba en minoría, pero su poder seguía siendo aterrador. Así que todos los estorbos han muerto y solo quedan ustedes, siseó Slug, liberando una presión que hizo que el suelo se hundiera kilómetros. Vengan, les mostraré por qué un Namekiano es el verdadero soberano de la creación. El aire se sentía cargado de ozono y muerte. Piccolo, aprovechando el respiro que Roshi y los demás le ganaron, aterrizó junto a Goku y Gohan. Con manos rápidas, les entregó las últimas semillas del ermitaño. «Coman rápido», gritó Piccolo. Tanto él como Raditz, Nappa y Roshi ya habían recuperado sus fuerzas momentos antes de enfrentar a Cold, y ahora los dos guerreros dorados sentían como sus heridas cerraban y su ki regresaba a su máximo esplendor. Mientras tanto, Olon, dentro de su cabina, tecleaba frenéticamente en su panel holográfico. «Puar, cambia la frecuencia del núcleo», ordenó. Si quitamos los limitadores de seguridad, el sistema de nanobots podrá usar la energía ilimitada para la autorreparación inmediata e incrementar su poder, y aunque perdamos la energía limitada, esto nos permitirá ser de mayor ayuda. Las armaduras de Nitube 4 emitieron un zumbido agudo. Las placas de metal abolladas empezaron a ajustarse solas y un aura eléctrica azul envolvió a las máquinas, elevando su poder de ataque a unos sorprendentes 1500 millones. Sin embargo, Slug soltó una carcajada que retumbó en las montañas. ¿Creen que la ayuda de unos gusanos y juguetes de metal cambiarán su destino? Mueran. Lo que siguió fue una masacre de velocidad y poder. Slug se movió tan rápido que parecía multiplicarse. Con un solo golpe de revés, mandó a Raditz y Nappa Ozaru a volar contra el horizonte, rompiéndoles la mandíbula en el aire. Las armaduras de Olon y Puar fueron despedazadas antes de que pudieran disparar, y el maestro Roshi, a pesar de su Human Breaker, fue interceptado a mitad de un golpe y estampado contra el suelo con tal fuerza que su transformación empezó a parpadear. Piccolo intentó un ataque desesperado, pero Slug le atravesó el hombro con un rayo de ki y lo lanzó lejos como si fuera un muñeco de trapo. Slug centró sus ojos en Goku, ese sujeto no se rinde, y eso hace que los demás sigan luchando, jajaja acabaré con sus esperanzas gritar y al Namekiano para ir rápidamente hacia Goku y sujetarlo por los cabellos y estampando su cara repetidas veces contra el suelo y las montañas de alrededor, para después empezar a abrazarlo y apretarlo, empezando a Goku gritar por el dolor y todo esto frente a los ojos de un Gohan inmovilizado por el terror. Observa, niño, siseó Slug. Observa cómo muere tu padre que tanto admiras. Slug cargó una esfera de energía oscura en la punta de su dedo índice. Con una sonrisa sádica, la hundió directamente en el pecho de Goku, justo sobre su corazón. Un estallido de luz negra atravesó el cuerpo del Saiyajin. Goku abrió los ojos en un último espasmo de dolor, su aura dorada se desvaneció y su cuerpo quedó inerte en las manos del Namekiano. Slug, con desprecio, soltó el cadáver, que cayó pesadamente sobre la tierra seca. En ese instante, en el campo de batalla, Piccolo, Raditz y Nappa se quedaron paralizados. El ki de Goku, ese calor constante y esperanzador que siempre los guiaba, simplemente dejó de existir. En la capital del oeste, Bulma estaba meciendo al pequeño Trunks en sus brazos. De repente, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta, haciendo caer un portarretrato sobre el suelo. El cristal se hizo añicos, cortando justo la imagen de Goku en la foto familiar. Bulma sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Abrazó a su bebé con fuerza, mirando hacia el horizonte con los ojos llenos de una angustia repentina. Goku, Gohan, muchachos, por favor, espero que estén bien, susurró, con el corazón encogido. De vuelta en el campo de batalla, un sonido gutural empezó a emanar de Gohan. No era un llanto, era un rugido que nacía desde lo más profundo de su ser. Tú lo mataste. El suelo comenzó a partirse. El cielo, ya oscuro por la presencia de Slug, se tiñó de un púrpura eléctrico. Rayos de color azul empezaron a brotar del cuerpo de Gohan, mientras su cabello dorado se erizaba aún más, volviéndose más rígido y afilado.
Un solo mechón cayó sobre su frente. El estallido fue tan masivo que obligó a Slug a cubrirse el rostro. Cuando la luz se disipó, frente a él estaba Gohan con una nueva apariencia. Gohan había superado los límites del Super Saiyajin y había despertado el Super Saiyajin fase 2. El poder que Gohan normalmente habría alcanzado en esta forma serían los 15.000 millones, sin embargo, este poder se disparó debido a la ira incontrolable por la muerte de su padre, igualando exactamente los 16.000 millones de Lord Slug. Las chispas eléctricas bailaban alrededor de su aura dorada mientras sus ojos verdes, ahora vacíos de cualquier piedad, se clavaban en el asesino de su padre. Slug, por primera vez, sintió que el sudor recorría su frente. El aire alrededor de Gohan Super Saiyajin 2 crepitaba con una furia eléctrica que hacía que las rocas levitaran por sí solas. Slug, recuperado de la sorpresa inicial, apretó los dientes, su rostro transformado en una máscara de rabia. No eres más que un mocoso con un truco nuevo. Rugió el tirano. Slug se lanzó al ataque, pero Gohan no se movió hasta el último milisegundo. Con una velocidad que superaba la percepción de cualquiera, Gohan esquivó el puñetazo de Slug simplemente inclinando la cabeza. Antes de que el Namekiano pudiera reaccionar, Gohan le propinó un gancho al hígado que hizo que Slug escupiera sangre, seguido de una patada giratoria que lo envió volando a través de 3 cordilleras. Slug, en pleno vuelo, extendió sus brazos para sujetarse de las montañas, pero fue interceptado. Raditz y Nappa, en su forma Ozaru, aparecieron a sus flancos. Esto es por Kakaroto. Rugió Raditz. Ambos gigantes cerraron sus puños y aplastaron a Slug entre ellos como si fuera un insecto. Slug liberó una onda de choque para apartarlos, pero al hacerlo, quedó vulnerable. Piccolo, con el brazo herido pero la voluntad intacta, apareció sobre él. No te olvides de nosotros. Gritó, lanzando una lluvia de ráfagas de ki que obligaron a Slug a descender hacia el suelo, donde el maestro Roshi, aún en su estado Human Breaker, lo esperaba con una velocidad cegadora. Roshi conectó una serie de golpes en los puntos de presión de las piernas de Slug, entorpeciendo su movilidad. Olon y Puar, con el resto de sus armaduras Zenith V4, habían hecho un improvisado cañón de energía, disparándolo a quemarropa desde un punto ciego de Slug, llamando su atención lo suficiente para que Gohan apareciera frente a él. Gohan comenzó una ráfaga de golpes implacable. Cada impacto de sus puños dorados resonaba como un trueno. Slug intentó estirar sus brazos para atraparlo, pero Gohan los cortó con el filo de su mano imbuida en ki eléctrico. Con un movimiento final, Gohan le conectó un rodillazo en el mentón que lo elevó hacia el espacio, justo debajo de las ramas del árbol sagrado. Slug, flotando herido y desesperado entre las nubes, cargó su ataque más poderoso. Una esfera de energía oscura que consumía la vida restante del planeta. Si yo muero, este mundo morirá conmigo. Abajo, los guerreros se alinearon. Gohan se colocó en el centro, con las manos en posición de Kamehameha. A su lado, Piccolo cargó su Macanco Sapo, Roshi preparó su Kamehameha original, Raditz y Nappa Ozaru cargaron sus ráfagas de energía en sus fauces. Ahora. Gritó Gohan. Gohan. Kamehameha. Piccolo. Macanco Sapo. Roshi. Kamehameha. Ozarus. Cañón de energía máxima. Los torrentes de energía, dorada, púrpura, blanca y azul, se fusionaron en un solo pilar de luz colosal que eclipsó el sol. El ataque combinado chocó contra la esfera de Slug, devorándola instantáneamente. No. Mi imperio. Mi juventud. Fue el último grito de Slug antes de que el torrente de energía lo desintegrara por completo, siguiendo el camino hasta el árbol sagrado. La explosión en la atmósfera fue tan masiva que el árbol se convirtió en cenizas, liberando toda la energía vital robada, la cual regresó a la Tierra en forma de una lluvia de luces brillantes. Cuando la luz se disipó, el silencio regresó al valle. Gohan cayó de rodillas, su transformación de SSJ2 desapareciendo mientras las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos. Los demás aterrizaron a su alrededor, exhaustos, mirando el lugar donde Goku había caído. Habían ganado la batalla, pero el precio había sido el más alto de todos. La amenaza de Slug y los frutos prohibidos había terminado, pero el vacío dejado por Goku se sentía más grande que el universo mismo. El regreso a la Corporación Cápsula fue el viaje más silencioso que los guerreros Z recordaran. Al aterrizar, Bulma salió corriendo con el pequeño Trunks en brazos, pero al ver los rostros abatidos y la ausencia de esa cabellera alborotada, se detuvo en seco. Gohan, con los ojos hinchados y la ropa destrozada, solo pudo negar con la cabeza antes de romper en llanto. No, susurró Bulma, dejando caer el biberón que llevaba en la mano. No puede ser. Goku es el más fuerte.
En estos años, cuando apareció aquella enfermedad del corazón, yo misma fabriqué la medicina para salvarlo. ¿Cómo es posible que aún así haya sido derrotado? Bulma se quedó en shock, perdida en un mar de pensamientos oscuros. Por un momento, sintió que todo su esfuerzo, su tecnología y las armaduras de Zenith habían sido inútiles ante la crueldad del universo. ¿Acaso nada de lo que hago sirve? Siempre aparecerán sujetos más poderosos, pensó con amargura. Sin embargo, sacudió la cabeza con fuerza, apartando la desesperación. Miró a Gohan, a Roshi y al resto de sus amigos. No es cierto, pensó, recuperando la chispa en sus ojos. Es verdad que Goku ha caído, pero gracias a lo que hemos logrado juntos, siempre hemos vencido a cada enemigo, no nos rendiremos. Muchachos, preparen el radar. Es momento de buscar las esferas del dragón. Justo cuando Piccolo iba a responder, una voz familiar, clara y vibrante, resonó en las mentes de todos los presentes, deteniéndolos en el acto. Hola a todos. Vaya pelea la que tuvieron allá abajo. Goku. Gritaron todos al unísono, mirando hacia el cielo. Sí, soy yo. Estoy hablando desde el otro mundo con la ayuda de un dios increíble que acabo de conocer, se llama Kaiosama. Él me está permitiendo contactarlos. Goku explicó que, tras su muerte, fue recibido por Enma Daiyosama en el más allá y debido a sus actos heroicos. En lugar de ir a descansar, se le otorgó la oportunidad de recorrer el camino de la serpiente para entrenar con Kaiosama, un maestro de dioses. Escuchen, sé que las esferas están listas, pero quiero pedirles un favor. Siento que este entrenamiento en el otro mundo es justo lo que necesito para superar el nivel que alcanzó Slug. Quiero quedarme aquí un tiempo para volver mucho más fuerte. Y Bulma, no te preocupes. No me perderé la crianza de nuestro pequeño Trunks. Revívanme el próximo año, cuando mi entrenamiento aquí termine. Prometo que volveré y seré el padre y el guerrero que este mundo necesita. Gohan, hijo, estoy muy orgulloso de ti. Cuida a tu madre y a tu hermano por mí. El grupo se miró entre sí. Aunque la tristeza seguía ahí, la paz regresó a sus corazones al saber que Goku seguía siendo el mismo de siempre, buscando nuevas formas de protegerlos incluso desde la muerte. Está bien, Goku, dijo Bulma con una sonrisa triste pero llena de esperanza. Te daremos un año. Pero más te vale volver siendo el número 1 del universo. Con la promesa de un reencuentro y que los guerreros Z buscaran las esferas para arreglar los daños hechos por el árbol sagrado, el sol se puso sobre la capital del oeste, marcando el final de una era y el comienzo de una nueva espera. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este capítulo, lamento la demora, pero aquí lo tienen, y abro este espacio también para decir que hasta aquí haré niveles de poder, ya que como ven son muy grandes y pues nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo a todos.